pues después de este primer panel dedicado a nuestro premio de proyección exterior de la Universidad de Valladolid, la arquitectura residencial, damos paso al siguiente panel de concursantes o de finalistas, que está centrado en los equipamientos. Equipamientos de muy distinto nivel y de muy distinto tamaño, son por lo tanto difíciles de comparar entre sí, pero todos ellos tienen aspectos destacables que nos van a mostrar sus autores. En principio empezaremos por el Palacio de Congresos y Exposiciones de León, que nos lo va a explicar desde el Ayuntamiento, en representación del Ayuntamiento, Begoña González. El aulario de la Universidad de Valladolid, el aulario Induba, que nos lo explicará su autor, Paco Balbuena. Y 3 equipamientos más pequeños, o 3 actuaciones, no necesariamente equipamientos más pequeños. La construcción de una bodega en Rueda, la bodega Veronia, que nos la explicará Gonzalo Tello. Una ampliación de un restaurante, una pequeña intervención en Vega de Tirados, en Salamanca, que nos explicará Pablo Redero. Y la consolidación de un edificio industrial, la intervención en edificaciones industriales, que nos lo explicará Óscar Ares. Seré implacable, como con los anteriores, 5 minutos. Cuando os quede un minuto, os avisaré para que podáis ir finalizando vuestra intervención. No quito más tiempo. Vemos el enorme equipamiento que supone el Palacio de Congresos de León, que más allá de la autoría del proyecto, pues el Ayuntamiento nos va a explicar. Cuando quieras. Hola, buenos días. Primero agradecer a la organización haber seleccionado este edificio. Es un edificio muy grande y aunque se ha quedado con el nombre de Palacio de Congresos, en realidad es un recinto ferial. Lo que pasa es que el conjunto está compuesto por 3 edificios, un Palacio de Congresos aún no construido, un recinto ferial y un edificio de usos complementarios. Es un edificio muy grande, como ya se ha dicho. Voy a pasar hasta el esquema de funcionamiento. El edificio del recinto ferial está construido sobre los suelos que ocupaba una antigua azucarera en el centro de la ciudad, muy cerca de la estación de ferrocarril, y es un edificio que tiene una superficie útil para usos feriales de unos 11.000 metros cuadrados, más 9.000 metros cuadrados más en subsuelo. En el momento del concurso de ideas, ya en el año 2005, se planteó como una de las cosas a valorar que el balance energético del edificio fuera lo más favorable posible para su mantenimiento por parte del Ayuntamiento de León. Y la solución que resultó ganadora está basada en una gran cubierta fotovoltaica de 16.000 metros cuadrados que produce 1 megavatio de potencia y que posiblemente sea la cubierta fotovoltaica ubicada en suelo urbano más grande ahora mismo que hay en España. El propio edificio está basado en un sistema de doble piel, tanto en cubierta como en fachadas. Son muros cortina con 1 metro de cámara de aire ventilada naturalmente y con un sistema de protección contra la radiación solar motorizado en función de la hora del día, y solo en aquellas fachadas que reciben radiación directamente. Y la cubierta también está basada en un doble sistema, primero el paquete habitual de cubierta de aislamientos y chapa y todo lo habitual, y luego una sobrecubierta que arroja sombra también ventilada sobre la propia cubierta. El balance ahora mismo del edificio es que producimos un 30% más de energía en megavatios hora equivalentes de los que consumimos. Es verdad que todavía quemamos, o sea, todavía tenemos la producción de calor basada en unas calderas de gas, no está todo electrificado. Tampoco está ahora mismo gestionándose en autoconsumo. Por una parte se está evacuando a red la producción fotovoltaica y por otra parte estamos contratando la energía que consumimos, pero por un tema de los sistemas tarifarios actuales y sobre todo porque consumimos bastante menos de lo que producimos. La idea sería que si los 3 edificios estuvieran en funcionamiento, el balance final fuera cero en cuanto a números absolutos. Otra de las cosas que funciona relativamente bien es que recogemos todo el agua de la cubierta. La cubierta tiene 16.000 metros cuadrados y la almacenamos en aljibes, de forma que todo el consumo de aguas grises del edificio reutiliza las aguas pluviales, y el excedente que tenemos de agua lo utilizamos en la zona verde que está asociada al propio equipamiento, que tiene 16.000 metros cuadrados. La utilizamos para el riego.
Nada, abajo son algunos de los esquemas del estudio de radiación solar, que luego tienen su respuesta en el propio diseño de fachadas. No está historizada toda la fachada, solo aquellas zonas que hay que protegerse contra el sol. De momento hemos iniciado la explotación del edificio hace solo unos meses. El edificio está totalmente, computarizado y controlado, y lo que queremos comprobar este primer año es si todo aquello que nos contaba el papel en cuanto a funcionamiento de las instalaciones y consumo se está cumpliendo de verdad. Y lo que sí hemos detectado de momento es que incluso al ser un recinto ferial tiene muchos días de parada. Solo se climatiza cuando se produce un evento, ni siquiera en los montajes y desmontajes se ponen en marcha los sistemas de climatización, y de momento se ha comprobado que el edificio sin climatización en marcha en invierno nunca baja de 17 grados y en verano nunca supera los 25, lo cual ya nos da una buena situación de partida en cuanto a las demandas tanto de frío como de calor. Y además, al ser un edificio grande que puede tener utilizaciones parciales, que está sucediendo, o sea, puede funcionar a 10.000 metros cuadrados, a 6.000 o a 3.000, toda la climatización está proyectada para que solo se ponga en marcha en aquellas zonas donde se requiere. Y nada, fuera de eso, pues el edificio tiene una imagen muy atractiva y el arquitecto es sobradamente conocido. Este es un poco el esquema de gasto y producción energético del edificio. Un minuto, vamos terminando. Y esto quizás solo, que es lo que más llama la atención, ahora mismo ya está urbanizado el exterior. Ya os digo que aunque aparece rodeado de lo que aparentemente son suelos abandonados, ahora ya está integrado totalmente en la ciudad. Lo que más llama la atención es la enorme cubierta fotovoltaica, que además, como se construyó mucho más tarde que se proyectó, con 10 años de diferencia, ha bajado muchísimo, eso ya lo conocéis todos, lo que es la inversión necesaria en paneles fotovoltaicas para la producción energética, por lo cual incluso todavía tenemos aproximadamente un 25% de la cubierta disponible para ampliar la instalación. Y esta es la antigua fábrica azucarera, que todavía estamos en fase de acabar los cerramientos exteriores. Y este es un poco el edificio con ese sistema de grandes voladizos que arrojan sombra sobre las fachadas, con la sobrecubierta ventilada, el doble muro cortina y estorizadas aquellas zonas que precisan sombra en las horas de mayor radiación. Y es un poco todo. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, Begoña. El comentario o la presentación que ha hecho Julio Grijalva en la primera parte de la exposición sobre la estrategia de sostenibilidad de la Universidad de Valladolid, pues no quedaría suficientemente soportado si no estuviera apoyado en realidades construidas que nos dijeran que efectivamente esa estrategia es real, es cierta, y en este caso es un motivo de alegría tener este proyecto del aulario de Induba como una realidad construida, porque ya en la anterior edición figuró dentro de la categoría de proyectos y esta vez ya viene como una realidad cierta. Paco, 5 minutos. Muchas gracias. Buenos días a todos. Como bien dice Felipe, nos encontramos en un proyecto, presentamos hace un par de años, el proyecto que pretendía ser una continuación de los edificios sostenibles que está construyendo la universidad, dentro de esa política de conseguir que la sociedad comprenda que este tipo de edificios son fácilmente son asequibles, no sé, fácilmente no es la palabra, pero bueno, y que dentro de las responsabilidades que tenemos como administración pública por un lado y como universidad por otro, de formar a los técnicos que tendrán que enfrentarse a estos retos de la economía circular baja en carbono, pues teníamos un reto importante con este edificio y un año después lo hemos construido y hemos conseguido pues, un edificio que cumplía sobradamente las expectativas del proyecto, que ahora mismo está en uso, en una fase de uso como en todos los edificios en los que es difícil ponerse en marcha porque es un edificio complejo en el que hay un volumen importante de alumnos que se mueven en el edificio, no están siempre en el mismo sitio, no sabemos cuántos son ni dónde están y, por tanto, todo el esfuerzo de este edificio, que lo hemos dicho muchas veces,
eran la ventilación, una ventilación mecánica que exige la normativa y que supone que hay unos equipos para 2.500 alumnos cuando muchas veces solo hay 1.000, 400 o los que sea en las aulas que estén. Por lo tanto, todo el esfuerzo era conseguir que todo ese volumen de aire, 100.000 metros cúbicos, solo se moviese en las cantidades necesarias para cada momento. Con ese afán de que los edificios sean sostenibles y que se pueda demostrar que lo son, todos los edificios se certifican por terceros para dar un poco más rigor a nuestras informaciones, es decir, para que lo que digamos se vea como con más apoyo al hacerlo a través de una certificación por terceros. Y luego, dando ese aspecto más social que tiene la sostenibilidad, que va mucho más allá de la eficiencia energética, pues todos los edificios que se certificaban en sostenibilidad, ahora vamos a intentar certificarlos en WELL, que es una herramienta que se basa más en el confort y el bienestar del usuario. Es decir, ya hemos superado la fase de mejora medioambiental y ahora vamos a intentar mejorar la fase de que el usuario esté en un entorno en el que su trabajo o su actividad o lo que tenga que hacer en el edificio sea lo mejor posible. Esto está contrastado con mejores rendimientos y mejores condiciones de uso, sobre todo en edificios en los que cuando las personas estamos en los edificios más del 90% de nuestro tiempo. Volviendo a centrarnos en el edificio, pues el edificio aprovecha para recuperar el entorno que todo el mundo de la ciudad conoce, que es la antigua Facultad de Ciencias y todo el jardín con grandes arbolados que tenemos en el entorno, para aprovechar también los factores ambientales que nos pueden favorecer en el uso de la energía o protegernos contra las energías que no sean beneficiosas para el edificio. El edificio, pues, como os decía, contiene 36 aulas y puede albergar a 2.500 alumnos. La orientación y todo el sistema de gestión del soleamiento pues, es lo que se ha venido contando con cualquier otro edificio. Este es un edificio terciario y, por tanto, aquí no nos interesa en ningún momento captar el sol. Ya tenemos el edificio suficientemente caliente con la actividad interior como para que luego nos entre el sol, aunque sea invierno. Por lo tanto, toda la estrategia siempre es evitar que nos entre el sol y mantener las condiciones óptimas de confort. Las orientaciones y todo el sistema de gestión de las aulas está hecho para que los alumnos siempre se encuentren en un ambiente saludable, un ambiente no solo saludable por calidad del interior, sino porque las vistas, como se puede ver aquí, las ventanales siempre son de suelo a techo y estés como estés en el aula siempre tienes esa capacidad de aprender todo el entorno en el que te mueves. Y eso, en teoría, pues facilita mucho la concentración, facilita el rendimiento y el hecho de que siempre haya posibilidad de luz natural también mejora las condiciones incluso para dormir, con el ciclo circadiano, etcétera, etcétera. El hecho de mantener el entorno verde también nos obligaba a mantener criterios como los que hemos hecho siempre en todos nuestros edificios, que mantener la biodiversidad del entorno en el que se encuentra el edificio. Lo que no queremos es que el edificio afecte al entorno en el que se encuentra. Y, por supuesto, evitar siempre el efecto isla de calor. Intentamos pavimentar y hacer siempre en el entorno el menor daño posible para que los efectos del calentamiento pues, no sean un problema ni para la ciudad ni para el propio edificio. Aquí podéis ver cómo se hace todo el tratamiento de iluminación interior para que la luz natural entre pero no moleste. Se hacen en todos estos edificios, hay una parte de innovación, en este caso es un material de cambio de fase que utilizaremos para el tema de la refrigeración, para barajar la necesidad de refrigeración en el edificio. Utilizamos los pozos canadienses, que es un sistema muy sofisticado de calcular, pero muy eficiente, porque todo el problema, como os decía, es la ventilación cuando hay tanta gente en el edificio, de forma que siempre podamos tener esa ventilación controlada, como veis en los esquemas. Y, definitivamente, pues luego, al final del edificio hay otras muchas historias que van ligadas al tema de la sostenibilidad que no tienen que ver con la eficiencia energética, que son los recursos del agua, los residuos que entran y salen. Es decir, nosotros entendemos que los edificios de energía casi nula deben incorporar también el balance del ciclo de vida de los materiales y del uso del edificio en su energía también. O sea, eso sería realmente un edificio de consumo de energía casi nula. Una pregunta, Paco. Sí. Dentro del proyecto había desde el principio, y en estos premios los aspectos de accesibilidad universal eran elementos necesariamente primados. En el último minuto, haznos un apunte sobre esos temas.
Bueno, no se ven en estas fotos que hemos puesto, pero este edificio se conecta con el antiguo edificio de ciencias, porque es la gran rehabilitación que estamos haciendo ahora de todo el entorno de ciencias para que sea la sede de Mergerina de Ingenierías Industriales. Entonces, con este sistema de ventilación, pues tiene unas grandes alturas entre plantas para contener los conductos de ventilación, con lo cual pues se desacoplaba un poco con el resto, bueno, un poco bastante. En la última planta es más de 1,5 metros con el edificio con el que se va a conectar a lo largo de estos años. Entonces, todo el edificio se resuelve con rampas en los accesos de esas escaleras que hemos visto en alguna de las fotos, que permite que todo el edificio sea accesible, tenga accesibilidad universal. En cada planta del aulario solo existe un baño, que es el baño adaptado para discapacidad. En todas las plantas hay uno, es decir, es el primer baño que se encuentra, el resto está en la fase 2, en el resto del edificio, de forma que el edificio es totalmente accesible, tiene accesibilidad universal para cualquier persona con cualquier deficiencia, tanto física como sensorial. Entonces, ese también ha sido un factor que nos ha llevado a mucho esfuerzo, porque conectar dos edificios tan próximos con desniveles de más de 1,5 metros supone que al final pues haya una serie de actuaciones que nos han llevado mucho esfuerzo. Pero entendemos que la idea de nuestros edificios siempre es la sostenibilidad como conjunto. Y en esa parte, en la parte social, es en la que estamos incidiendo siempre más. La energética mucho, pero la social más. Queremos que todo el mundo pueda acceder a la universidad, queremos que todo el mundo se encuentre cómodo en la universidad y queremos facilitar a los alumnos y a los profesores los mejores espacios para que hagan sus actividades. Muy bien. Muchas gracias, Paco. El siguiente proyecto es la construcción de la bodega Veronia en Rueda, un proyecto realmente hermoso y que nos presenta Gonzalo Tello, su autor. Gracias. 5 minutos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, voy a contar brevemente el proyecto de la bodega de Veronia Rueda, del que quería destacar principalmente los dos objetivos que nos marcamos al principio, que era, por un lado, hacer un edificio energéticamente eficiente y, por otro lado, conseguir una completa integración con el paisaje y, en este caso, con el viñedo. En concreto, la finca se sitúa al norte del pueblo de Rueda, junto a la A6. Elegimos un lugar elevado en la finca, junto a un grupo existente de árboles, presidiendo un pequeño valle. Enterramos el edificio unos 5 metros para reducir el impacto visual. Con esta posición lo que buscábamos era que el edificio pudiera verse desde la autopista, desde la A6, pero que a la vez mantuviera una relación muy estrecha con el paisaje y, en concreto, con el viñedo propio. Separamos el edificio en 2 volúmenes para mejorar la integración con la topografía. Un primer volumen de carácter más representativo y abierto para la parte de producción y las visitas, y un segundo volumen más atrás en la imagen para la parte de almacenaje e instalaciones. Segregamos los distintos tipos de acceso y, como decía antes, el mayor interés era la relación con el paisaje desde el interior, también desde el exterior, a través de unos grandes ventanales, unas grandes terrazas voladas en la fachada sur y un porche de acceso en la fachada norte, consiguiendo con todo ello un edificio integrado con el paisaje, la topografía y el viñedo, como decía antes. El edificio, además, integra un pequeño programa social para promocionar el enoturismo. Utilizamos su disposición semienterrada para separar en distintos niveles la zona social y la zona de producción, de manera que las visitas no interfirieran con la actividad de la bodega y se pudieran beneficiar a la vez tanto de las vistas hacia el paisaje como haciendo un recorrido didáctico a través de todo el proceso de elaboración. Uno de los retos a los que nos enfrentamos en el proyecto era un ajustado presupuesto, pero que en realidad nos sirvió para depurar el proyecto, prescindir de lo superfluo, de los revestimientos en gran medida y sacar máximo partido de los sistemas constructivos que teníamos, lo cual pienso que también es una forma sostenible de construir. Para ello, por ejemplo, utilizamos la estructura
para dar la imagen final de la bodega, tanto en los espacios interiores como exteriores. También nos ayudan a marcar las vistas del paisaje, como veíamos antes, y junto a los depósitos íbamos definiendo los distintos espacios dentro de la zona de elaboración. Dejamos todas las instalaciones vistas, incorporándolas al diseño, también permitiendo, mejorando, facilitando el mantenimiento en la posterior explotación de la bodega. Y por último, pues mediante el mobiliario, incorporamos un poco de calidez y color en la zona social. La disposición enterrada de la bodega, junto a la estructura de muros de hormigón, son muros de carga, pues bueno, confieren al espacio interior una alta estabilidad térmica, pues que nos ayuda a la reducción de la demanda energética, tanto para la elaboración como para la conservación del vino, también en los espacios climatizados que tenemos interiores, que son pocos. Además, todos los espacios de trabajo cuentan con iluminación natural, protegida de la radiación, de la incidencia directa del sol mediante los aleros y vuelos de la estructura. El agua de la lluvia la recogemos en un aljibe y la utilizamos tanto para inodoros y cisternas como para un pequeño estanque que hay decorativo en el acceso y para el riego del jardín que hay también vinculado al acceso a la bodega. Y luego todo el agua de producción de la bodega, que, bueno, como saben, es mucha la que se gasta, se recoge junto con las aguas fecales y se llevan a una balsa de 15.000 metros cúbicos en la que se depura y se reutiliza para el riego de viñedos, con lo cual cerramos completamente el ciclo del agua. Un minuto, Gonzalo. Gracias. Bueno, por último, contamos con una caldera de biomasa alimentada con restos de la poda y la que producimos agua caliente tanto para el proceso como para la climatización o para el agua caliente sanitaria. Todos los sistemas de producción de frío y calor de la bodega cuentan con depósitos de acumulación, de manera que reducimos el número de arranques y paradas de los sistemas, consiguiendo pues, un ahorro energético, y también cuenta con un sistema integral centralizado de gestión de todas las instalaciones, tanto de proceso como del edificio en sí, que, pues unido a una serie de sensores de temperatura, humedad, CO2, etcétera, válvulas de 3 vías, actuadores y demás, nos permiten regular toda la instalación en función de las necesidades de cada momento, reduciendo también el consumo durante su uso. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo. El siguiente proyecto es una intervención muy pequeña, bajamos la escala de las actuaciones en cuanto a dimensión. Es la ampliación de un restaurante en Vega de Tirados. El foco de este año de los premios de construcción sostenible estaba en la accesibilidad, el tratamiento de los espacios exteriores de este edificio llamó mucho la atención a los miembros del jurado y en 5 minutos, Pablo, pues debes cumplir con la obligación de explicarnos el proyecto. Bueno, en el año 2010, más o menos, la familia Rivas Marcos, titular de un pequeño restaurante, sobre todo basado en el producto y en el lugar, en la tierra, ¿no? Adopta la decisión a la postre casi más importante del proyecto, que es la apuesta por el lugar, por los orígenes, ¿no? Vega de Tirados es un pequeño municipio situado a unos 20 kilómetros de Salamanca, que no tiene tampoco una arquitectura especialmente relevante, ni en arquitectura, ni tampoco tiene un entorno físico reseñable, no tiene ni grandes paisajes, es un pueblo que no es ni mejor ni peor que cualquier otro del entorno. Además, el urbanismo en este caso, como muchos otros, ha hecho un flaco favor en el sentido de el urbanismo mal entendido, basado en la construcción a base de altura y fondo edificable de usos, que ha generado una especie de parte de atrás en los pueblos, donde han migrado los usos secundarios, las edificaciones residuales, etcétera.
Nos encontramos al iniciar el proyecto también que el edificio original hay que conservarlo, porque bueno, pues viven de ello. Tiene un problema de accesibilidad importante y además la obra hay que hacerla mientras el restaurante siga abierto. Esta es la parte de atrás a la que hace referencia, al solar disponible, donde aparecen esas medianeras, las partes traseras, los edificios agropecuarios, muchas veces de autoconstrucción, pero precisamente ese skyline tan quebrado es un poquito el catalizador del proyecto, al que obedecen esas formas quebradas, esos pliegues que hacen referencia a la ruptura de ese espacio de transición entre lo urbano y lo rústico, ¿no? En este punto paso muy deprisa por aspectos no menos importantes, como son la óptima orientación del edificio al sur, que se abre hacia la parte de atrás de la calle, la generación de pequeños patios para ventilación cruzada, el retranqueo de los vidrios para protegerlos en verano, soluciones pasivas de aislamiento muy potente y en la climatización activa, las técnicas activas tenemos, pues se utilizan, dado un consumo de energía muy potente, muy puntual además, se adoptan sistemas de recuperación de energía, de recuperación de agua, de lluvia. Hay también un consumo muy importante de agua caliente que se resuelve mediante placas solares, etcétera, etcétera. Sin embargo, entendemos que el valor más importante del edificio es precisamente la capacidad que tiene de restañar las heridas que ha generado el urbanismo en el paisaje, ¿no? En esas medianeras que ahora se incorporan como parte del proyecto, formando parte del mismo, como el jardín es una prolongación de la naturaleza que se mete debajo del edificio y forma parte del mismo. También con una escala muy contenida, sin renunciar a unas formas contemporáneas que no tienen que ver nada con el existente, como los edificios del lado, una parte más en la historia, ¿no? del municipio, pero sí que la escala se adecua muy bien al entorno. Un minuto, Pablo. Sí. Vamos terminando. Un minuto. Luego el edificio, claro, tiene esa doble vertiente. Por una parte, se abre al paisaje, o sea, lo enmarca, se apropia de él y lo pone en valor, pero es tan importante eso como lo que comentaba es la actuación urbanística de recuperación de la fachada urbana del pueblo perdida, ¿no? Y la verdad es que luego, bueno, pues después de 8 años casi entre proyecto y obra, bueno, pues el recuento está ahí. El restaurante ha sido precisamente este año galardonado como el mejor restaurante de Castilla y León. Les invito a visitarlo porque al final lo mejor está dentro, claro. Gracias. Muchas gracias. Óscar, arquitectura industrial, mejorar lo existente, la sostenibilidad como aprovechamiento y mejora de lo que hay en un entorno industrial. ¿Eso es posible? Lo hemos intentado. Vamos a ver. Bueno, primero dar las gracias a todos los asistentes, dar las gracias a la organización, a la Junta, y bueno, pues por tener esta oportunidad para poder, digamos, presentar este proyecto, el cual era un proyecto bastante complicado y bastante difícil, y simplemente por estos antecedentes. Esto es lo que nos encontramos, ¿no? Encontramos una nave en un lugar totalmente anodino, podía ser cualquier nave que podíamos encontrar en cualquier polígono de cualquier ciudad, de cualquier radio, ¿no? De cualquier de las ciudades que podíamos tener en Castilla y León, pero también del ámbito nacional.
y se nos dijo una empresa que se dedicaba al automatismo, a una empresa de un alto nivel tecnológico, que había comprado una parte de esta nave y que lo que quería era transformarla para poder llevar su nueva sede en un lugar en el cual se hacía en el cual el I+D+I era bastante importante, la imagen de marca también era importante y, por supuesto, los criterios de sostenibilidad. Lo primero que hicimos fue redistribuir lo que era su interior. A la izquierda, pueden ver un poco lo que era la imagen inicial, la planta inicial, y a la derecha, dentro de esa arquitectura más o menos silenciosa, era la distribución que, digamos, tenía o prevalecían unos criterios que ahora iremos viendo en la exposición relativos no solamente con la sostenibilidad, sino también, muy importante, con la mejora de los ámbitos laborales de trabajo. La intervención prácticamente se centraba en dos puntos, uno que era su fachada y otro que era la adaptación de las oficinas interiores. La fachada, como pueden contemplar en la imagen superior, es esa imagen totalmente anodina que hemos comentado. En su parte inferior era el alzado del proyecto, alzado en el cual lo que se pretendía era sustituir por completo lo que era la fachada, aprovechando la orientación nor-noroeste que teníamos para introducir los rayos de luz, la luz, dentro del ámbito de trabajo. Esquemáticamente, lo que pretendíamos era suprimir, ¿no?, esa fachada, sustituirla por una de policarbonato más una rejilla, una malla, digamos, perforada, que hacía las veces de velo, pero que al fin de cuentas nos facilitaba una cuestión relativa a la seguridad de la nave respecto al entorno, pero digamos que de alguna manera el leitmotiv principal era inundar de luz la nave, de una luz natural. Una luz que al final lo que facilitaba era tener una temperatura más o menos aproximada o exacta de lo que debería de ser el interior de la zona de trabajo, pero también nos facilitaba, ante todo, un consumo energético relativo a la iluminación mínimo. Lo que nos han comentado, porque ya el edificio lleva como 2 años construido, es que el ahorro en la factura de energía eléctrica prácticamente ha supuesto un 80% con respecto a la instalación que tenían previamente. Esa es un poco la imagen que pueden ver que hay al exterior, un edificio que se comporta de manera opaca al día y que, sin embargo, cuando se encienden las luces, pues es un edificio completamente abierto, transparente, en el cual la luz no solamente entra de fuera adentro, sino de dentro hacia afuera. Esa es la imagen, ¿no?, de esa anodina nave, cómo acaba transformada. Prácticamente nosotros hacemos el chiste de que parece que hemos llegado con un cuchillo, hemos cortado el queso y hemos metido ahí una nueva construcción. Esto es rehabilitar, ¿no? A fin de cuentas se trataba de utilizar rehabilitación, repensar, ¿no?, y sobre todo con esos criterios de eficiencia energética que eran los que de alguna manera se demandaban por parte de una empresa de alto nivel, como les digo, tecnológico. Estas son las oficinas por dentro, es una restauración que se refuerza con unos elementos de acero para que, digamos, que hay una separación con respecto al taller, para que no haya, digamos, pues los carritos que van por ahí no colisionaran contra la zona de trabajo. Y esas oficinas son completamente transparentes, abiertas. Se necesitaba que hubiera una continuidad de la luz entre las oficinas, el taller, el exterior. Un aspecto, ¿no?, de esas oficinas, digamos, desde un lateral, en el cual vemos los tubos que acometen a lo que son las oficinas, en el cual se había implementado un sistema de aerotermia que facilitaba que también la energía fuese, digamos, renovable, pero no solamente eso, sino que además también potenciásemos el calor justamente en los ámbitos que se necesitaban, que eran evidentemente los relativos a la oficina. Como les he dicho, pues al final jugamos con dobles pieles. No solamente la piel exterior, sino también la piel interior. Hay un doble acristalamiento interior que, de alguna manera, esa zona roja es el corazón de lo que es la propia industria. Es el corazón donde se están realizando los proyectos de I+D+I. Y ahí es donde se alberga una gran cantidad de, digamos, de ingenieros, en los cuales, de alguna manera, acaban protegidos y acaban, de alguna manera, también protegidos térmicamente, por decirlo de alguna manera, frente a ese colchón, digamos, que tenemos perimetral que pueden ver ustedes en verde. Las oficinas, al final, se comportan con una gradiente térmica muy adecuada. Las oficinas en su interior tienen una temperatura que es diferente, evidentemente, a la zona de taller. En la zona de taller, con esa luminosidad, esa radiación que facilitamos a través de esa
piel, ¿no?, translúcida, lo que nos permite de alguna manera es mantener una temperatura que evita que se coloquen otros sistemas de calefactación diferentes, ¿no? Al interior pues, nos pasa prácticamente lo mismo. Esto es un poco la imagen del interior de la oficina. Una oficina en la cual pues, se han suprimido todos los elementos decorativos, es una arquitectura vista directamente de estructura y en cuanto a acabados, con esas pieles, dobles pieles de vidrio que nos provocan ese aislamiento. Como pueden ver ahí, esa imagen me gusta mucho enseñarla porque principalmente habla de lo que es el edificio, que es un edificio que está construido con luz, ¿no?, con luz tan importante, ¿no?, para los arquitectos, pero tan importante también para los criterios de sostenibilidad, porque la luz al final acaba pasando de un lado a otro de la nave, atravesando todos los ámbitos, todos los espacios, una luz natural que sirve para mejorar esa sostenibilidad laboral. Yo creo que es una palabra muy importante cuando hablamos de industria, la sostenibilidad laboral que tiene que ver con el confort de sus trabajadores, y qué mejor confort que tener una iluminación natural frente a una iluminación completamente artificial. Y sobre todo hay aspectos que me gustaría un poco resaltar, que también pueden ver ahí, como a la izquierda esa veladura que teníamos previamente, que si recuerdan en la imagen inicial, era algo completamente opaco, algo completamente impermeable a la vista, desde el interior se acaba convirtiendo en una especie de cortina, lo que permite que el paisaje esté dentro de la nave, ¿no?, y que facilita que los trabajadores, mientras están, digamos, en sus puestos de trabajo, pueden contemplar pues, la imagen del canal de Castilla que tenemos en sus proximidades. Un minuto, Óscar. Sí, ya acabó. Bueno, estas son otras imágenes, ¿no?, digamos, del interior de la construcción, del interior de la nave, de esa veladura que estábamos hablando, de ese cortinaje, ¿no?, que permite esa iluminación. Y que, bueno, pues que se refuerza con esas pieles interiores de vidrio que lo que hacen que, como si fuera, digamos, un aislamiento previo, de alguna manera van reforzando esa climatización o ese interior, ese corazón, digamos, del desarrollo del I+D+I de esta empresa. Evidentemente, la imagen era también algo bastante importante para la que era la propia, digamos, empresa. Ahí tenemos una imagen también, digamos, final, de los elementos vistos de esa transparencia, que se puede completar desde el interior, como también esa visualidad, esa luz, acaba también, digamos, siendo transparente, apropiándose no solamente del paisaje natural que teníamos hacia afuera, hacia el canal, sino el paisaje interior, ese paisaje, digamos, del taller, que de alguna manera es siempre necesario y pertinente para saber si lo que estás produciendo en el ordenador es lo que se está produciendo al final en el taller.